Hola, hoy vamos a aprender a resolver ejercicios para masas que se encuentran en reposo utilizando la segunda ley de Newton. El primer ejercicio dice, un cuerpo de 15 kilogramos cuelga de dos cuerdas como puede observarse en la figura. La cuerda 1 forma un ángulo de 40 grados con la superficie y la cuerda 2 está totalmente horizontal. Calcule la fuerza total ejercida por cada cuerda para sostener la masa en equilibrio. Entonces tendríamos aquí que esta es la cuerda 1, que forma un ángulo de 40 grados con la superficie, y esta es la cuerda 2. Debo empezar a considerar cuáles son las fuerzas que están presentes. Para esto, digo que la masa va a ser equivalente a un punto específico del espacio, porque hasta este momento aún no consideramos cuáles son las dimensiones ni la forma de la masa, y a partir de ese punto hago el diagrama de cuerpo libre. Entonces voy a pensar que hacia abajo tiene el peso, que en esta dirección tiene una tensión de la cuerda 2 y en esta dirección tiene una tensión 1. Listo. Esa tensión 1 entonces tiene un ángulo de inclinación. Cuando yo vaya a pasar esto a un plano cartesiano, que es el que tengo ahí abajito, tengo que identificar cuál sería la inclinación de ese vector con respecto al plano. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es trazar sobre mi mismo dibujo lo que sería el plano cartesiano para podernos hacer una idea. Ya sé que la tensión 2 y el peso están ubicados directamente sobre el plano. La tensión 1 está formando un ángulo aquí con el eje X. Tengo que determinar cuál es ese ángulo. Entonces, proyecto el vector y termino de formar un triángulo rectángulo. Yo ya sé que este ángulo de aquí es de 40 grados. Entonces, si aquí se está formando un ángulo de 90 porque la línea de mi triángulo es totalmente perpendicular a esa superficie, quiere decir que este ángulo de acá es de 50 grados, para que al sumarlo con los 40 me dé los 90 que se están formando ahí por perpendicularidad. Y cuando vengo y analizo el triángulo, yo sé que los ángulos internos de un triángulo siempre me deben sumar 180. Si el ángulo recto es de 90, ya conozco uno de 50, pues el ángulo que estoy buscando tendrá que valer 40 grados. Ahora sí, puedo trasladar todo esto a un plano cartesiano, en donde consideraré que este es el eje Y positivo y este es el eje X positivo. Entonces tendré en dirección de Y negativo el peso, en dirección de X positivo la tensión 2 y con una inclinación de 40 grados la tensión 1 con dirección X negativo y Y positivo porque igual tiene su inclinación. Listo. Ahora debo considerar o debo analizar cómo se descompone esa fuerza T1 en las dos coordenadas, en X y en Y. Fíjense ustedes que esa fuerza tendrá, si yo completo nuevamente el triángulo rectángulo aquí, este segmento horizontal será una componente de T1 en X. Y este segmento vertical será una componente de T1 en Y. Y como son triángulos rectángulos, pues yo los puedo completar utilizando los seno y coseno, ¿cierto? Entonces simplemente diré que la componente T1 en X es igual a T1, que sería la hipotenusa por coseno del ángulo. Y la componente T1 en Y, que viene a ser ahí un cateto opuesto, es igual a la hipotenusa, que es T1 por seno del ángulo. Listo. Consideramos también el valor que ya nos dieron de la masa. Nos dicen que la masa es igual a 15 kilogramos. Y empezamos a plantear nuestra situación. Entonces yo voy a tener que hacer una sumatoria de todas las fuerzas en X y una sumatoria de todas las fuerzas en Y. La segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración.
Pero en este caso, como este cuerpo se encuentra en total reposo, su aceleración sería 0. Entonces la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0, porque cuando yo multiplique una aceleración en 0 por la masa, pues me va a dar 0, ¿cierto? Entonces me quedaría que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0. Ahora consideremos cuáles son las fuerzas que están en X y cuáles son las que están en Y. Entonces, en X tengo en el sentido positivo de las X la tensión 2 y en el sentido negativo de las X la componente. Esta de aquí es la que voy a estar considerando, la componente de 1 en X que tiene dirección negativa. Ya sé que la componente de 1 en X es T1 por coseno del ángulo. Y esto es igual a 0. Aquí por el otro lado entonces tendríamos que en la dirección positiva de las Y tengo la componente de 1 en Y. Entonces tendría T1 por seno del ángulo en las Y positivas menos el peso en el sentido negativo de las Y. Esas serían las dos sumatorias de fuerzas. Voy a trazar aquí una lineecita para que podamos como dividir el espacio de trabajo. Entonces, si me están pidiendo hallar la tensión, el valor de la tensión en cada una de las cuerdas, yo puedo entrar a analizar que en la sumatoria de fuerzas en X tengo una ecuación en donde tengo dos variables que desconozco. Pero en la sumatoria de fuerzas en Y tengo una ecuación en donde yo desconozco una de las variables, pero las otras variables sí las conozco. Entonces voy a empezar por la sumatoria de las fuerzas en Y, despejando el valor de T1 para poder determinar pues cuánto vale. Entonces T1 sería igual. T1 sería igual al peso que pasa a sumar sobre el seno del ángulo que estoy considerando. Entonces sería T1 igual a peso, que es masa por gravedad, 15 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado, dividido entre seno de 40 grados. Cuando yo realizo esta operación en la calculadora me dará 228.69. ¿Qué unidades tendré ahí? Entonces, esto es una fuerza, me tiene que dar en newtons. Recuerden que el newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando yo vengo y compruebo aquí en mi resultado de las unidades, tengo kilogramos de la masa por metro sobre segundo cuadrado de la aceleración. Y eso me da newtons. Cuando yo saco funciones trigonométricas a los ángulos, esos valores son adimensionales, por lo tanto no estarían influyendo sobre el análisis que acabo de hacer. Listo, como ya conozco el valor de T sub 1, entonces yo puedo ahora sí utilizar la segunda ecuación, la que tenía en la sumatoria de fuerzas en X, para terminar mi ejercicio, porque T1 deja de ser una incógnita y entonces ya solamente tengo la ecuación en términos de T2. ¿Qué voy a hacer? Despejar. T2 es igual a T1 por coseno del ángulo. T2 sería igual a lo que vale T1, que es 228.69 newtons por coseno de 40 grados. Ese resultado me da 175.18 newtons. Y de esta forma, entonces ya tendré el valor de las dos tensiones, que es lo que me están solicitando en el ejercicio. Listo, vamos con el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo dicen que una masa se encuentra en reposo sobre una superficie inclinada y tengo que determinar el coeficiente de fricción necesario
para que el bloque no se deslice. Entonces, vuelve y juega. Considero que la masa es un punto específico en el espacio y voy a trazar un plano cartesiano para poder dibujar las fuerzas ahí. En estas situaciones de los planos inclinados, la recomendación siempre es trazar el eje horizontal en la misma dirección del movimiento. Entonces, dada esta situación, yo tendría perpendicular a la superficie una fuerza normal, opuesta al movimiento una fuerza de fricción y totalmente vertical el peso. Si quiero de una vez determinar cuál es el ángulo que forma el peso con el sistema coordenado, pues entonces puedo identificar que ese ángulo de 30 grados se está repitiendo aquí. Si usted observa este triángulo de acá, si este ángulo vale 30, acá tengo este que vale 90, entonces el complementario para que todo me dé 90 tendrá que valer 60. Y si este segmento de aquí es totalmente perpendicular, pues le hace falta 30 grados para completar los 90 porque ya tengo 60. Listo. Ahora voy a trasladar eso a mi plano cartesiano. Tengo coordenada y positiva, coordenada x positiva. ¿Cómo me quedarían las fuerzas? En la dirección y positiva me quedaría la fuerza normal. En la dirección x negativa me quedaría la fuerza de rozamiento. Y aquí, con una inclinación de 30 grados, me quedaría el peso. Listo. Entonces, voy a mirar cómo se descompone la fuerza peso, considerando entonces que aquí forma un triángulo y esta sería la componente del peso en y esta sería la componente del peso en x, porque es totalmente paralela con lo que estaría sobre el eje x. Listo. La componente x viene a ser el equivalente al cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces, por lo tanto, la componente de x estaría dada por hipotenusa, que es mg, por el seno del ángulo, que son 30 grados. Y mgy es el cateto adyacente, estaría dado por mg por coseno de 30 grados. Listo. Voy a hacer la sumatoria de fuerzas. Entonces, como esto está en reposo, porque justamente en el enunciado me están diciendo, encuentre el coeficiente para que eso se mantenga en reposo sobre la superficie inclinada. Entonces yo diré que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en X? Entonces en X tengo, en el sentido negativo de las X, la fuerza de fricción, en el sentido positivo, la componente del peso, que es mgx, o sea, mg por seno de 30 grados. Y esto es igual a 0. En la sumatoria de fuerzas en Y, entonces tengo que en la dirección positiva está la normal, menos la componente del peso en dirección negativa, que sería mg por coseno de 30 grados. Listo. Aquí también es importante recordar que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal, para poder ir bajando la cantidad de variables que estamos manejando. Entonces yo voy a reemplazar esta expresión en la sumatoria de fuerzas en X. Me quedaría que menos el coeficiente por la normal más la componente del peso
es igual a 0. Miremos entonces qué variables desconozco y qué variables necesito hallar. Necesito hallar el coeficiente y desconozco la masa y desconozco la normal. Entonces tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Voy a hacer una sustitución. Voy a utilizar la sumatoria de fuerzas en Y para despejar la normal. Entonces, esto es igual a 0. La normal sería igual a mg por coseno de 30 grados, cuando la despejo. Y ahora voy a reemplazar esta expresión en la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces me quedaría que menos el coeficiente por mg coseno de 30 grados más mg seno de 30 grados es igual a 0. Y voy a despejar el coeficiente. Entonces, lo que está sumando pasa a restar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Me quedaría que menos el coeficiente es igual a menos mg seno de 30 grados dividido en mg coseno de 30 grados. Menos se cancela con menos, masa se cancela con masa, gravedad se cancela con gravedad y se quedaría reducida la expresión a tangente de 30 grados, porque tangente es seno sobre coseno. Cuando usted realiza esta operación en la calculadora le va a dar 0.57 adimensional. Además recuerden que el coeficiente de rozamiento también es adimensional. Listo. Así se resolverían ejercicios en los cuales se tienen masas en reposo.